Pero bueno, vamos a platicar precisamente de este tema, de si va a haber tómbola o no va a haber tómbola y si el Tribunal Electoral puede ordenarle precisamente al Senado algo que no ha ordenado la Suprema Corte de Justicia. Le doy la bienvenida, por supuesto, a Miguel Ángel Mancera, que el día de hoy le vamos a hacer un homenaje en vida por su gesto verdaderamente heroico de traer una olla de tamal. Es una cosa de los tres, hombre, gracias. Los tres. Es más, una lágrima cayó en la arena, dirían en España. Así nos comprometimos. Gracias, mi querido Miguel. Mi querido Cuauhtémoc Ochoa. Cuau, buenos días. Miguel, buenos días. Damián. Y a Damián Cepeda. ¿Cómo estás? Damián Cepeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, aquí viendo que Miguel está haciendo chanchuy para está queriéndose ganar aplausos. Sí. Es que como ya él es el que despide aquí la mesa y todo, pues ya que se le dice. Bueno, jurídicamente, ¿está bien o no está bien lo que está planteando el Tribunal Electoral? Miguel, ¿sí debe haber esta tómbola o no? ¿Qué es lo que debería de ver desde tu punto de vista jurídicamente en este caso? Mira, desde mi particular punto de vista, creo que no es correcto lo que se determinó en el Tribunal Electoral por lo siguiente, porque no se requería de una interpretación, no se requería de una participación de un órgano judicial para determinar un determinado conflicto. ¿Por qué? Porque la Constitución ya ordena qué es lo que sucede cuando no hay lista. Está el artículo 96 y en la fracción tercera dice claramente que cuando un poder no envíe la lista, así se queda. Los otros, por eso es que se abren tres posibilidades para que te inscribas. Te puedes inscribir en los tres si quieres. Pero cuando uno no integra la lista, la Constitución dice que así se queda. Pero y la no, propia no ley electoral. Pero en la reforma constitucional viene ahí un transitorio que dice que ante cualquier controversia al proceso, No, pero si no es hay la mesa controversia, directiva del Senado de la República quien lleva a cabo. No hay controversia, es una disposición expresa. Pero, si un poder no envía la lista, entonces así se queda. La lista que publicó el Poder Judicial, entonces, ¿esa qué? No, si no la envías. Enviarla. O sea, si no concluyes ese trámite y no la envías, la Constitución dice se queda sin lista, pues. No se deja en un estado de indefensión quienes participan, no se queda en un estado de inequidad respecto del procedimiento en general. ¿Por qué? Porque hay otros dos poderes que van a enviar las listas y tienes la posibilidad de enviarlos a los tres. ¿Qué sí sucede ahora? Lo que sucede ahora es que hay un poder que ha hecho entrevistas, como es el caso del legislativo. Hay un poder que ha pasado por un proceso de depuración, como ha sido el ejecutivo. Y hay un poder, que fue el judicial, que tiene un pase directo. Entonces, respecto de los otros concursantes, aquí hay una inequidad. ¿Por qué? Porque a ti sí te entrevistaron, a ti sí te pidieron los requisitos, a ti sí te pasaron por un filtro, y a este grupo ya no, tuvo un pase directo. Eso rompe con el principio de equidad. Más no se entrevistó. O sea, sí, cumplieron los procesos de la carta, del 8 de promedio, pero no hubo entrevista. Por eso, desde el momento para que eso ya no va la tómbola. La entrevista era una especie de examen en alguno de los casos. Bueno, en este caso ya no. Ok, pero por eso está el transitorio que dice que ante cualquier controversia... Es que no era una parte de controversia, porque la Constitución es muy clara, desde mi punto de vista. ¿Cuál es la controversia, Cuadro? No, o sea, ahí el transitorio dice que ante cualquier problema, para no decir controversia que hubiese, está quien tiene la facultad para decidir es la mesa directiva del Senado de la República. ¿Y qué es lo que va a pasar el día de mañana? La tómbola, ¿no? Van a ir a los que mandó el Poder Judicial, se van a ir a la tómbola y de ahí van a sacar los que van a ir a la tómbola. Incluso ahí creo que hay varias imprecisiones que veo hoy en diferentes periódicos. Unos dicen que va a ser hoy, que se adelantó. Otros dicen que va a ser mañana. Después hay otro periódico que dice que ni siquiera va a haber tómbola porque no son los candidatos suficientes los que hay en la lista para ocupar las plazas que hay. Si no hay suficientes, no hay habrá tómbola, paso directo. Pero si hay suficientes, se suben a la tómbola y le dan... Y es hoy o mañana, porque le dan crank. ¿Qué día es hoy? ¿Jueves es hoy? Es jueves. Hoy es. A ver, mira, a mí me parece una tragedia lo que está pasando, pues. O sea, más allá de esta última etapa, de que si tómbola, no tómbola, ahorita vamos a ver a los senadores ahí, espero que no se les caigan las bolitas y demás. Yo, de veras, me parece una tragedia. ¿De qué estamos hablando? No, es que la pasada ocasión, una senadora, ahí salió una foto hincada buscando una bolita porque se cayeron las bolitas. Es que es ridículo, pues, verdaderamente que estemos hablando de que se va a elegir a jueces, a magistrados,
y a ministros o ministras de este país a través de un proceso que incluye si te sacaste 8 en la carrera, si unos vecinos te dan una carta, una supuesta entrevista que duraron 3 minutos en algunos casos y en otros casos no se hicieron. ¿Tú fuiste a las entrevistas? Eso, no, pero vi los reportajes que salieron en redes y en medios de mucha gente declarando perfiles claramente que no estaban preparados y que al final pues simplemente están revisando una lista de requisitos muy mínimos que pusieron, que eso no te garantiza que la persona esté apta para impartir justicia, pues. Y ahora resulta ser que no solo contentos con eso, sino todos estos pasaron los requisitos. Sí, muy bien, los voy a meter una rifa para ver quién sale. A mí me ofende eso, o sea, yo no creo que sea el ideal para conformar al Poder Judicial. Hoy estamos viendo lo que pasó con el Comité del Poder Judicial, que era el que supuestamente mejor había evaluado. Había ido más allá de los requisitos, había hecho filtros que tenían que ver con tratar de determinar la capacidad técnica de la persona. Ahora le estás viendo el otro lado de la moneda. Ahora lo que están diciendo en Morena es, no, abusaron y así quitaron gente. Por eso no están pudiendo llegar los suficientes para el sorteo. En unos días nos vamos a enterar de qué hizo el Senado y qué hizo diputados. Yo estoy seguro, ojalá y me equivoque, pero estoy seguro que vamos a ver una barbaridad, porque van a tratar de controlar, Paco, quiénes son los que tienen la posibilidad de salir sorteados, porque de eso se trata esta reforma, ahora, de que Morena controla el Poder Judicial. Ahora, ayer hicieron una acusación importante, dijeron que el Poder Judicial había metido gente ligada a Genaro García Luna. Sí, entiendo que hay un señalamiento, ¿no?, hacia la ex procuradora, porque estuvo en el mismo sexenio que este otro señor de secretario. Yo, para mis adentros, y lo digo con respeto para quien me voy a referir, pero es que me da mucho la atención la ligereza con la que la presidenta y Morena hace esos señalamientos cuando tienen un secretario que trabajó con ese señor. O sea, ¿de qué me estás? O sea, es por asociación este asunto. Yo no acuso ni al secretario ni a la exsecretaria. Me parece simplemente que hay que ser más serios que simplemente decir, estabas en esa época. No, bueno, o sea, dime si tenías una liga y tenías algo que ver con eso y entonces procesalos a estas personas. Pero estas generalizaciones a mí no me parecen. Pero bueno, me regreso al tema. Yo quisiera ver una reforma al Poder Judicial positiva, güey, que resolviera los problemas. Esto no lo hace. Esa reforma, digo, ya la hemos discutido aquí, ¿no? Pues es el fondo. Lo digo con todo respeto, a mí dice, me da mucha pena que se escoja de esa manera. Sí. Antes se ponían de acuerdo los partidos políticos y escogían y metían al que más le convenía. Entre todos sacaban y metían al... No es cierto. Sí es cierto. No, a ver, no eso hicieron con Yasmín Esquivel, Morena. Eso hicieron con Lenia Batres, Morena. Eso hicieron con Loreto Ortiz, eso hicieron con Medina Mora. Eso hicieron y también estuvo con mal, Saldívar. Pero te voy a decir algo. Estuvo mal en el pasado, tienes razón. Lo que está mal es que hayan llegado ustedes con la promesa de cambio a hacer lo mismo. Porque pusieron a la hermana del jefe de gobierno. O sea, es que eso es lo que no se vale, hay que cambiarlo. La respuesta no era hacer una tómbola. La respuesta era cambiar el método de nombramiento para hacer concursos de oposición, escoger a los mejores y poner los mejores perfiles. No es la respuesta una tómbola, aunque hayan hecho eso en el pasado. Desde tu punto de vista, nosotros en la campaña fue lo que propusimos. Tómbola. 36 millones de mexicanos. Le dijeron a la gente que iban a hacer una rifa. Que íbamos a reformar el Poder Judicial. Sí, refórmalo para bien. En base a lo que nosotros pensamos que es la mejor decisión. ¿Te parece bien que se rifen los cargos de jueces, magistrados? Se me hace lo más democrático. Ok, a mí no. No, a mí tampoco, hablando de un poder de alta especialización como es porque se ha insistido muchas veces que no es lo mismo el cargo que se va a desempeñar en donde vas a decidir sobre la libertad, sobre la vida, sobre el patrimonio de las personas si se requiere. Tienes leyes que te exigen alta especialización. Sí. Si fuera un jurado y que cada quien con a su leal saber y entender fuera a decidir, pues estoy de acuerdo, pero tienes procedimientos que son de altísima complejidad técnica. Solamente el juicio de amparo. El juicio de amparo es uno de los juicios más técnicos y más difíciles que hay. Entonces que ahora pues tenga este proceso me parece que no es afortunado. Voy más allá. Se establece una reforma, los senadores, los diputados señalan, y las diputadas senadoras, cuáles van a ser las reglas. Pero ahora se está rompiendo esta regla, y lo vuelvo a poner, ahí está el artículo 96, fracción tercera,
en donde claramente se dice, y si un poder no completa su procedimiento y no lo envía, se acabó esa oportunidad. No tiene por qué venir el Tribunal Electoral y decir, no, mándalo, y mándalo al Senado. ¿Y por qué? ¿Y por qué el Senado va a tomar arrogarse esa facultad? ¿De dónde se desprende esa facultad? De la decisión de un tribunal que va en contra de lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Farhad Las propuso que ellos fueran los del comité. Porque es la Corte. Entonces, No, por bueno, eso. pero ese es su comité. Pero si tú estás diciendo Es su que ahí está comité. el artículo 93, Sí, fracción... 96. 96, fracción segunda. 96, fracción tercera. Tercera. ¿Por qué entonces Riyad Farhad dijo, bueno, vamos a someter a votación si nosotros podemos ser los del comité? Si tú mismo dices que... Pero no. lo rechazó la Corte de Lo entrada, rechazó, ¿no? o sea, ellos lo rechazaron, pero entonces, ¿por qué ellos aceptaron hacer eso? Y porque ellos desde un procedimiento y en la propia Constitución dice que sus determinaciones se tienen que alcanzar por mayoría de 8 votos, que ya era difícil de suyo. Sí alcanzaron los 8 votos. Trae Y ahora broncas el proceso Pero por tenían todos una lados. suspensión, Juan. Yo sé, pero ahora tú estás Entonces, la suspensión demeritando es la que- a la gente que se inscribió, No, al que contrario. no están capacitados Me parece que para ser tienen parte muchísima capacidad. de un juez, Yo de lo un que te ministro, de digo un es que magistrado. rompe un proceso que está marcado en la Constitución. Tal cual como está marcado en la Por eso Constitución. fue la reforma pues así hay que constitucional seguirlo. al Poder Judicial. Y la propia ley. Yo quisiera hacer varios señalamientos. Primero, para mí el tema de fondo no es ese, ¿no? Ya lo dije ahorita. A mí sí Es me toda la preocupa- reforma. Sí, me preocupa mucho, ¿sabes qué? Sobre todo lo federal, pero también lo local. Algunos estados ya se aventaron al ruedo, no se esperaron hasta el 27. Y la verdad, qué desastre, pues, porque estás hablando de que alrededor del 70% de los juicios en este país son de temas familiares, civiles y mercantiles. No tienen que ver con el gobierno. Es que el coraje del gobierno era los temas fiscales y el tema de los amparos que les paraban sus horas. Pero agarraron y desbarataron todo. Entonces yo me quedo pensando, de veras, qué tragedia, pues, que mañana una disputa de alimentos para un niño, o de divorcio, o de una compraventa, o de temas muy de patria potestad, Es un abogado el que lo va a determinar. la esté determinando un juez que llegó ahí sin capacidad suficiente y por tómbola. Ese es el rollo, ese es el tema, esa es la preocupación, pues, que da. Segundo tema, y entrándole al tema de la complicación que trae con el Poder Judicial. Me parece a mí que el Tribunal Electoral ya no sirve, pues. O sea, está completamente politizado, todas las decisiones son 3-2, hay bloques, se meten, se están excediendo, está fuera de control porque está podrido ya por el conflicto político que hubo. Pero también la Corte, y aquí déjame ponerme un poquito en el otro lado. Esta tardanza recurrente de la Corte para resolver los asuntos que viene ya desde muchos años, ¿cómo ha hecho daño? Porque esta disputa, que no se debe haber dado, entre el juez de distrito que dio un amparo y el Tribunal Electoral, o suspensión, el Tribunal Electoral que se quiso exceder en sus funciones, la debió haber resuelto la Corte desde hace tiempo y no les pareció urgente. Entonces también tienen un grado de responsabilidad. Oigan, a ver, a mí no me gusta la reforma, pero hoy está en la Constitución. Se debe implementar lo mejor posible. Y todos estos pleitos y disputas no están ayudando a que se implemente lo Y mejor eso es posible. hasta ahora, pero falta el Vamos. paso que sigue, y en el paso que sigue ya estaremos platicando aquí, si Dios lo permite. El paso que sigue, que es la Sí, sigue elección. que va a ser la elección. Sí, Que es mucho más complejo. ¿Qué es lo que temes entre todo esto? Mira, Sí. vas a tener una ya lo- boleta donde va a haber 80 números, ¿no? Ya lo Y la dijimos. gente va a llegar y va a decir, yo voto por el O sea, la elección va a ser 75. una tómbola en sí misma. Vas a hacer boletas, megaboletas, ¿no? Sí. No sé si ya vieron los modelos, pero va a ser increíble. Y después el escrutinio, si antes ponías, no sé, 5 partidos para poner tus botoncitos, ahora vas a poner 80 para ver cómo tuvieron los votos. O Con sea, un acordeón, 5, 8, 10, 5, 15, 8, 4, 20. va a aparecer teléfono. Mira, la verdad, mira, te ríes, De sabes que va a ser, perfecto que de es que va a cierto. ser un poco Complicado. tardado la votación, pero bueno, fue lo que la Tardado, ¿eh? Constitución y el Poder Legislativo y el pueblo quiso. Eso no quiso el pueblo. O sea, No, sí ahí quiso es el el pueblo. brinco. No, les dio Pero el nomás- respaldo para que tomaran la decisión. Eso lo entiendo. Aquí son dos mayoritario, contra uno. pero no 2/3 partes. Pero eso de que fuera por numeritos y tanto desastre, sí es injusto decir que el pueblo lo pidió, porque no estaba enterado que así lo iban a ejecutar. O sea, pero ahí te va otro problema que veo, nomás. De veras,
se deberían de dejar ayudar, güey. Si ya van a poner a elección, que a mí me parece pésima idea, deberían de resolver estos problemas prácticos. Por ejemplo, hoy no hay elecciones, Paco. Miguel, hoy no hay elecciones, salvo en Veracruz y en Durango. ¿Qué va a pasar cuando se empate con las elecciones en el 27? O sea, las filas y los minutos, ya dijo la presidenta de línea que se va a tardar un montón de 10 minutos. por persona. 9, perdón. Imagínate lo que va a generar y cómo va a desincentivar, porque es el mismo lugar de votación que diputados, que alcaldes y gobernadores. Son cosas prácticas que si ya lo van a hacer deberían dejarse ayudar para que se pueda hacer lo mejor posible. Eso creo yo, que lo mejor de los con la experiencia del 25 corremos una semana antes. Además la esencia y una semana después, ¿no? La esencia de esta reforma las elecciones. Y la esencia de esta Total, reforma había comenzado, y te acordarás, Damián, por el tema de ministras y ministros de la Corte. Es decir, este voto que se decía, pues ya que decida directamente el pueblo y que conozca los perfiles, y era ministros y ministras de la Corte. En el momento que te metes a todo el Poder Judicial, pues es donde se empieza a descomponer. Pero bueno, yo creo que este tema ya lo discutimos. Estás hablando de miles. Va a ser así, y ahora hay que ver, hay que dar la confianza. Lo que pasa es que todavía se pueden hacer cosas. Por ejemplo, está este tema de la tómbola es hoy. Todavía no decide el comité legislativo. O sea, es que tienen mucha discrecionalidad para poner a quien quieran, pues. Todavía el INE se atrevió a hacer por sí mismo una distritación. Y ve nomás el abuso. O sea, hay jueces, digo, aquí hay varios abogados, hay jueces que tienen competencia más allá de una zona, pues. Entonces resulta ser que tú como ciudadano, porque el INE quiere, vas a votar solo un pedacito, va a votar por un juez que va a decidir cosas en todo el país. Eso, entonces no es cierto que todo el ciudadano va a votar por los jueces que les toca. Se debió haber hecho una distritación territorial y decir, a ti te toca este juez penal, este juez administrativo, este juez civil y este juez de X materia. A ti te toca este otro. Pero agarrar y que solo un pedacito vote por un juez que va a tener competencia en todo el país, eso es, pues es fraude, ¿no? Si se están yendo a tema de democracia, pues no es cierto que la gente los va a votar. Pero además, ¿quién va a tener que ayudar en el proceso electoral para las movilizaciones? Pues el Estado. ¿Quiénes son los que van a decidir en contra del Estado? Los que van a ser votados. Entonces, ¿cómo van a ayudar a los que van a ser votados si es que no van a tener una plática previa? Pues, ¿pero por qué en contra del Estado? Porque los jueces de distrito son los que velan porque se cumpla el orden constitucional y generalmente son en contra de las decisiones de los estados. O sea, tú como gobernante emites una determinación y llega un juez de distrito y te dice, oye, no, estás equivocado. Vamos a darle oportunidad de que pase esta... Pero pues obviamente que para ya está que en la haya Constitución, movilización pues tiene que haber una fuerza política que ayude a la movilización. O gente que no quiera, no va a ser como sola. el caso de ustedes, que no quiera que ganen unos y que sean los otros los Al que contrario, nosotros, yo lo que quiero es que esté la gente más capacitada, hombre. las personas más capacitadas. Luego, es que tienen muchas aristas. El nivel de conocimiento. Por ejemplo, uno de los argumentos más fuertes que presentan en Morena y que comentas es, bueno, la gente va a decidir muy bien. La pregunta es si la gente va a decidir informada o no. Es imposible estar. O sea, un ejercicio, por ejemplo, en la Ciudad de México daba 1,055 candidatos, ¿no? Nadie puede tener un conocimiento profundo de 1,055 personas, pues. O sea, ni aunque seas estudioso de la materia. Digo, para elegir. con el debido respeto a ambos, o sea, están descalificando que el Comité de Evaluación del Legislativo y del Ejecutivo fueron personas tan poco capacitadas que pudieron decir. Es lo que están diciendo. O sea, Damián está diciendo que no hay alta especialización. está diciendo y tú están diciendo que vamos a elegir gente que no tiene experiencia para el acto que van a elegir. Que no tiene alta Pero entonces, porque los requisitos estás descalificando, mira, descalificando al comité técnico que evaluó si tú eras capaz de pasar el filtro para ser votado. Gusto. Primero, el comité solo puede hacer lo que la Constitución le ordenó. Pero ellos evaluaron. Espera, no evaluaron. Hicieron una lista de requisitos. No evaluaron. Y los escucharon, los entrevistaron. 3 minutos, güey, ¿qué tanto puede ser? ¿Sabes cuántos años de experiencia le piden para juez de distrito? 0. 3 para magistrado y 5 para ministro. No es suficiente. Que te haya sacado 8. No puedes quitar a alguien, salvo porque no tenga 8
y no tenga los años de experiencia. Si no, no los puedes quitar. Tú Si llegaste- los quitas, entonces estás discriminando. Y eso es lo que creo que van a hacer. De hecho, creo que van a agarrar ese comité y van a quitar a todos y Te van a hago dejar una a puros pregunta. suyos. ¿Qué edad Pero tienes? ¿Qué edad tienes? Tres. Yo tengo, ¿qué? 46 años. ¿Y fuiste senador? Sí, ¿Cuántas pero veces? antes fui ¿Cuántas veces por eso? una. ¿Y luego? No, primero fui asesor de regidor, después fui funcionario federal, después fui diputado local, después fui diputado federal, después fui secretario eso, general de mi entonces, partido, por eso, después fui cuando dirigente ahora nacional, ministro de la y luego Corte. hice Lo quiero invitar a senador. cenar. Para ministro de la Corte. Es un proceso de capacitación También para continua el para ministro de la llegar en tu Corte. mejor momento. Pero Exactamente cuando es el llegaste ejemplo. a ser diputado local, seguramente tenías la experiencia, basta, pues, o seguramente Tenía la tenías. 5 años trabajando. Seguramente la tenías. Pues sí, pero Pero no Estamos iba a trabajando. decidir sobre la vida de nadie ni los Pero iba a el generar patrimonio de iniciativas nadie, que iban a no. beneficiar a un De estado. acuerdo. otro tema. Yo Don Miguel. creo que para ser juez de distrito es más importante tener Compañeros. experiencia y capacidad. Nos Tenemos vamos que ir a una tener pausa. que despedir. El hombre más discúlpenme. querido de este Pero estudio el día de sí, hoy. no, A fue comer tamales. una decisión de todos. La verdad es que todos participamos en Lord esta elaboración Tamales. de los tamales. Todos participamos, que cuando ocupen tamales, muchas gracias. Se quedan con Paco, o sea, no le cambie. Muchas gracias.